Hola a todos. Este vídeo va dirigido a los alumnos de primero A y primero B de la ESO del Instituto IES Gredos de Piedrahita. Como veis en el título, en este vídeo vamos a tratar el último apartado de este tema de geometría y es el teorema de Pitágoras. Antes de nada, ¿sabéis decirme qué es un teorema? Un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra, es decir, es una propiedad, algo que es verdad, pero que no es evidente, entonces tenemos que demostrar que es cierto. El teorema de Pitágoras, como dice su nombre, fue descubierto por Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras? Pues Pitágoras fue un matemático, además filósofo, científico, pero lo más importante y lo que creo que va a ser más llamativo para vosotros es que vivió en el siglo VI a.C. Es decir, fijaos si este teorema de Pitágoras es verdad, que ya se descubrió su veracidad en el siglo VI a.C. y, por supuesto, sigue siendo verdad en la actualidad. Vamos a pasar a hablar de él. Antes de empezar, debemos ponernos en contexto. El teorema de Pitágoras solo se cumple en triángulos rectángulos. Y recalco esto, solo se cumple en triángulos rectángulos. ¿Por qué insisto en ello? Porque una vez que conozcáis el enunciado del teorema de Pitágoras, os va a dar ganas, os lo aseguro, de aplicarlo en otros tipos de triángulos, pero no se puede, solo se puede en triángulos rectángulos. Os recuerdo por otra parte que en un triángulo rectángulo los lados reciben unos nombres especiales. Estos nombres son catetos e hipotenusa. ¿Qué son los catetos? Pues son los lados que están frente al ángulo recto. En estos dos ejemplos que tenemos aquí, en el primero tengo aquí el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, así que los catetos son estos dos lados que lo forman. En cambio, en este otro de aquí, tengo aquí el ángulo de 90 grados, así que los catetos son este lado y este lado. ¿Qué es la hipotenusa? El lado situado frente al ángulo recto, es decir, el lado que me queda. Como aquí está el ángulo de 90 grados, este lado de aquí es la hipotenusa y en este otro caso de aquí, donde tengo aquí el ángulo de 90 grados, este lado de aquí será la hipotenusa. Teniendo bien claros estos conceptos, podemos pasar a hablar finalmente del enunciado del teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Bien, pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo, en nuestro caso, para mostrarlo, tenemos aquí un triángulo rectángulo. La hipotenusa, que es este lado, mediría A, los catetos, que son estos dos, medirían B y C. Las letras que empleamos para llamar a la hipotenusa y a los catetos podrían ser otras, pero normalmente utilizaremos A, B y C. Bien, pues en este triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, el área de este cuadrado de aquí, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Es decir, es igual a la suma de este área con la suma de este área. ¿Cómo traducimos eso? Pues a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área de este cuadrado es a al cuadrado, ya que el lado de un cuadrado es lado por lado, lado al cuadrado. Como la hipotenusa mide a, el área de su cuadrado mide a al cuadrado. En los catetos ocurre lo mismo. Como este lado mide b, el área del cuadrado es b al cuadrado, y como este cateto mide c, el área de este cuadrado mide c al cuadrado. Por tanto, a al cuadrado es b al cuadrado más c al cuadrado. Como ya dije al principio del vídeo, un teorema es una proposición que se puede demostrar. Vamos a ver una demostración. Existen otras muchas, pero vamos a ver una demostración visual. Aquí tenemos la demostración del teorema de Pitágoras con la demostración de Liu-Hui. Para ello voy a mover aquí en GeoGebra esto. Observamos antes de nada que tengo aquí mi triángulo rectángulo, que lo puedo mover, lo puedo hacer más grande, más pequeño. Tengo un triángulo rectángulo y de momento tenemos coloreado en azul oscuro el área del cuadrado situado sobre el cateto más largo y en rojo el área del cuadrado del cateto que es más corto. Si movemos esto observamos que las áreas de esos cuadrados,
las vamos llevando poco a poco al cuadrado que hemos construido sobre la hipotenusa. ¿Y qué ocurre? Que con las áreas de los cuadrados, todo lo que formaban los cuadrados que hemos construido sobre los catetos, hemos conseguido llenar, cubrir todo el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Por tanto, el área que tiene el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual al área de los cuadrados construidos sobre los catetos, que es lo que precisamente me decía el teorema de Pitágoras. A continuación vamos a ver, en vez de una demostración, una comprobación. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta demostración se cumple para cualquier triángulo rectángulo independientemente del valor de los lados. Vamos con esta demostración. ¿Qué observamos aquí? Pues que el área del cuadrado, como me dice GeoGebra, es 25, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, y las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos son 9 y 16. Efectivamente, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 16 más 9, me da lo mismo que la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, que es 25. Esto lo podemos comprobar con cualquier triángulo rectángulo. En este otro, por ejemplo, los catetos miden 4,74 y 2,7 y la hipotenusa 5,46. Vemos que 2,7 al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, me da igual a la hipotenusa al cuadrado, porque 7,29 más 22,47, que son las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, es igual a el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Si movéis esto tantas veces como queráis, podéis ver que siempre se cumple que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos vale lo mismo que el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto último que hemos visto, la expresión de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es la que normalmente usaremos porque es un poco más sencilla de expresar. Es equivalente a la anterior, simplemente teniendo en cuenta que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por tanto, el teorema de Pitágoras también equivale a decir que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Recordando que a la hipotenusa la solemos denotar con la letra A y que a los catetos los solemos denotar con las letras B y C, tenemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues con todas estas expresiones que son equivalentes. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y también, por supuesto, lo que vemos en el dibujo aquí. Todo esto de aquí que lo hemos expresado como que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. En el siguiente vídeo lo que veremos es unos cuantos ejemplos de aplicación del teorema de Pitágoras.